Hola, aquí estoy con un nuevo vídeo. En este vídeo voy a volver a hablar del tema de las grasas y los hidratos de carbono, porque parece que a la gente no le ha quedado del todo claro e incluso han aparecido ciertos personajes emitiendo una serie de afirmaciones y juicios sobre el vídeo que sinceramente no sé en qué basan ese tipo de comentarios. Hay algunos un poquito más acertados que otros. Hay alguna crítica que pueda ser constructiva y siempre manteniendo la cordialidad, pero hay gente que se ve que no tiene vida, que realmente está muy amargada, ¿vale? Entonces, bueno, voy a intentar aclarar un poquito esto para que si puedo hacer que esas personas estén un poquito menos amargadas, por lo menos ganarme un pedacito de cielo. Ok, entonces, el vídeo de hoy: ¿grasas o hidratos de carbono? ¿Qué es peor? Bueno, pues ya sabes que si te interesa este tipo de contenido sobre nutrición, sobre salud, sobre fitness, ejercicio, suplementación deportiva, salud integrativa, si te interesan este tipo de vídeos, solo te pido que te suscribas al canal, que le des a me gusta, que actives la campanita para que cuando publique algún vídeo te llegue una notificación y si quieres puedes verlo. Si crees que esto le puede interesar a otra persona, se lo compartes y si tienes alguna duda o sugerencia sobre algún tema del que te gustaría que hablara, pues hazlo en la sección de comentarios. ¿Ok? Así que sin más, comenzamos con el vídeo. Bueno, pues como había adelantado en la introducción, la finalidad de este vídeo es aclarar de una vez por todas si las grasas son mejor que los hidratos de carbono o son los hidratos de carbono los que son mejores que las grasas para mantener el peso o para adelgazar. O sea, grasas o hidratos de carbono, ¿qué es peor? A ver, nada es ni bueno ni malo sin atender al contexto. Lo que puede ser bueno para una persona con unas circunstancias concretas en un momento concreto de su vida, no necesariamente son extrapolables ni siquiera a esa misma persona en otras circunstancias y en otro momento de la vida. Por lo tanto, no podemos sacar conclusiones de si los carbohidratos son malos o las grasas son malas, sin entender los carbohidratos son malos si tú tienes estas circunstancias, si tú llevas este tipo de vida y si tú lo haces de esta manera. Que las grasas son buenas si tú no lo estás haciendo de esta manera, si tus circunstancias personales, si tu vida, si tu actividad diaria no justifica ese consumo, pues algo que en teoría podría ser bueno podría convertirse en malo. A raíz del último vídeo aparecieron personas que seguían defendiendo que para controlar el peso, para evitar engordar o para adelgazar, no era necesario controlar el número de calorías, o sea, la cantidad de alimento que introducíamos en nuestro cuerpo cada día. No era necesario. Había otras personas que decían que si tú comías 3.000 calorías de hidratos de carbono, que ya me gustaría saber de qué se va a alimentar una persona si solamente come 3.000 calorías de hidratos de carbono. ¿De dónde va a sacar esas 3.000 calorías en forma de hidratos de carbono? Y ¿de qué manera puede llevar alguien una dieta equilibrada comiendo solamente 3.000 calorías de hidratos de carbono? Porque es posible que dijéramos, bueno, pues me alimento de amilopectina solamente. ¿Vale? Amilopectina viene a ser casi el 99% de hidratos de carbono y tú si solamente comes amilopectina en polvo, en la cantidad de 3.000 calorías, podrías hacerlo, que engordas sí o sí. ¿Vale? Y en cambio, si comes 3.000 calorías procedentes de grasas y proteínas, adelgazabas sí o sí, sin atender a ningún otro factor, ni factores endocrinos, ni factores de actividad diaria, ni peso, ni edad, ni sexo, sin atender a nada de esto. Solamente sabiendo que son 3.000 calorías procedentes de proteínas y grasas, con eso vas a adelgazar seguro. Sí o sí, según ellos, ¿eh? Luego hay personas que culpan a la insulina, o más bien a los picos de insulina que el cuerpo produce
para intentar normalizar los niveles de glucosa en sangre, le echaban la culpa a la insulina de que engordáramos. Y sinceramente, no van del todo desencaminados porque en ciertas circunstancias esto es real, eso es verdad. Dependiendo de qué tipo de persona sea, no se puede permitir el lujo de generar picos de insulina. Y esto va para una gran parte de la población. Una población que es básicamente sedentaria. ¿Vale? Entonces, introducir hidratos de carbono que generen picos de insulina cuando tú no necesitas esos carbohidratos que estás introduciendo porque no tienes ningún tipo de actividad física. Entonces, ¿de qué manera puede justificar a alguien comer hidratos de carbono de alto índice glucémico si resulta que no practica nada de actividad física? ¿Para qué? O sea, ¿qué finalidad tiene eso? Más que satisfacer el paladar o algo por el estilo, pero luego tendrá unas consecuencias. Y como bien dicen estas personas, esos picos de insulina harán que la insulina esté elevada y ya lo he dicho yo en otros vídeos, cuando la insulina está alta, no se quema grasa, pero solamente cuando la insulina está alta. Obviamente, si estás comiendo hidratos de carbono todo el día y encima esa glucosa procedente de los hidratos de carbono que generan esos picos de insulina no es usada, pues se transformará en grasa. Pero esto no es aplicable a todos los casos y a todas las circunstancias. Así que hay personas que piensan que comer hidratos de carbono en altas cantidades engordan siempre y otras que dicen que comer proteínas y grasas son siempre la solución, o sea, la panacea para adelgazar. Así, sin más. Bueno, como siempre suelo decir, hay que atender siempre al principio de individualidad. No dos casos son lo mismo, no dos personas con circunstancias diferentes, en contextos diferentes, con tipos de vida diferentes, sistemas endocrinos que funcionan diferentes, se le puede aplicar la misma regla, se le puede pautar el mismo tipo de alimentos. No, no se puede, simplemente no se puede. Hay gente que cree que sí, si esto le va bien a él, a mí me tiene que ir bien, porque sí, porque yo lo digo. Y además, porque lo leí ahí en el Quore, o vete tú a saber, o en algún blog, o... Vale. Así que atendiendo al principio de individualidad, no es lo mismo alguien que practica deporte con un nivel experto, no es lo mismo que alguien que sale a caminar un par de veces en semana. O sea, el tipo de nutrientes que uno y otro debe introducir en su organismo no tiene absolutamente nada que ver uno con el otro. Pero hay gente que piensa que, hombre, si los deportistas comen hidratos de carbono, quiere decir que son buenos para todo el mundo. Pues no. Y además, vamos a dejar claro una cosa. Hidratos de carbono no es sinónimo de pasta, arroz, pan, bollería y demás. No. Existen hidratos de carbono que están en otro tipo de alimentos y que no tienen por qué generar ninguno de los perjuicios que puede ocasionar el consumo elevado de hidratos de carbono procedente de arroz, pasta, pan, bollería, cereales de desayuno. No tiene nada que ver, o sea, es completamente diferente. No es lo mismo comer hidratos de carbono contenidos en arroz, pasta, pan, bollería, cereales de desayuno que los hidratos de carbono contenidos en verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos, semillas. No se parecen en nada, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, en algún momento digo, es bueno consumir cierta cantidad de hidratos de carbono, no me estoy refiriendo en ningún momento al arroz blanco, el pan, la pasta y demás, porque ya les adelanto que esto no es beneficioso para nadie, a no ser que sea un deportista de alto rendimiento, pero para conseguir resultados en su deporte, no para su vida en general, ni para su salud. No es lo mejor para su salud. O sea, incluso para un deportista de élite, consumir grandes cantidades de hidratos de carbono, a pesar de que las utiliza, no es beneficioso. ¿Ok?
Eso para que quede claro. Por lo tanto, cuando yo hablo de introducir hidratos de carbono, me refiero a introducir hidratos de carbono procedentes de la verdura, procedentes de las hortalizas, procedentes de los frutos secos, de las legumbres, de este tipo de cosas. ¿Ok? No me refiero a introducirlos en forma de arroz, ni de pan, ni de nada por el estilo, porque eso no es necesario nunca. Otra cosa, la fruta es muy sana, tiene un montón de nutrientes, tiene vitaminas, tiene minerales, tiene fitonutrientes o fitoelementos, como los quieran llamar, antioxidantes y demás, sí, pero también tienen fructosa. Y para alguien que no gestiona bien este tipo de cosas, pues podrían no ser beneficiosos, incluso para personas cuyo metabolismo funciona correctamente, pero que consume demasiada cantidad de fruta. Esa fruta tiene un gran contenido de fructosa y la fructosa no se comporta igual que la glucosa, porque la glucosa puede ser utilizada por un montón de células del organismo, incluidas las células musculares, pero la fructosa no. La fructosa solo puede ser usada por las células del hígado para abastecer de energía al hígado, pero el hígado es una cosa así, ¿vale? Entonces, introducir demasiada fruta esperando que la podamos usar para hacer deporte no tiene mucho sentido. Solamente un 20% de la fructosa que introducimos en forma de fruta y llega al hígado se transforma en glucosa, solo el 20%. El otro 80% tiene que dividirse entre abastecer de energía al hígado y transformarse en grasa, con lo cual corremos el riesgo de tener un hígado graso, o sea, una esteatosis hepática, no alcohólica obviamente, por culpa de un consumo excesivo de fruta. Así que al que me diga, no, es que me comí engordo, pero a ver, sí, yo como a media mañana como una manzana y otra pieza de fruta, según me levanto como un plátano, por la tarde pues me como no sé qué, y por la noche antes de dormir, para no cenar, pues me como 2 o 3 piezas de fruta. Espera, ¿y tú consumes toda esa energía de alguna manera o sinceramente no tienes ni idea? Vale, otra cosa que hay que tener en cuenta es el principio del equilibrio. A ver, el equilibrio es la palabra mágica para todo en la vida, ¿vale? El cuerpo siempre intenta buscar ese equilibrio, esa homeostasis en todos los aspectos. En la temperatura corporal siempre tiene que estar equilibrada. El nivel de glucosa en sangre siempre tiene que estar controlado y estable. El pH, lo mismo. Los niveles de calcio, plasmático, los niveles de magnesio. El cuerpo siempre intenta encontrar ese equilibrio. Por lo tanto, ir del blanco al negro, o sea, nada de hidratos de carbono o nada de grasas o todo hidratos de carbono o todo grasas, nunca es buena idea. ¿Vale? Todo tiene su momento y su caso para ser usado con criterio. El problema radica ahí, que la gente consume hidratos de carbono sin ningún criterio, sin ninguna explicación ni justificación, porque para introducir nutrientes en nuestro cuerpo tiene que haber una justificación, y es que si eliminamos completamente los hidratos de carbono de nuestra dieta, nuestro cuerpo reaccionará, y no siempre de forma beneficiosa. Seguramente terminaremos causando problemas de algún tipo a nivel endocrino. Si consumimos demasiados hidratos de carbono, pues lo mismo, terminaremos alterando el funcionamiento correcto de nuestro organismo y además engordando en exceso, seguramente. Si consumimos insuficiente cantidad de proteínas, pues tendremos deficiencias y nuestro cuerpo no podrá llevar a cabo todas sus funciones y todas las reacciones metabólicas que tiene que llevar a cabo. En cambio, si comemos demasiada proteína, pues lo mismo, también terminará causando algún tipo de perjuicio. Lo mismo ocurre con las grasas. Si no comemos grasas, podemos tener un déficit en la producción hormonal, podemos tener un mal mantenimiento de las membranas celulares que están hechas de grasa. El cerebro, si le quitamos el agua, es un 60% de grasa, gran parte de ella saturada, y no, con un nutriente tan importante no podemos prescindir de él. En cambio, tampoco sería bueno consumir demasiada cantidad de grasa de forma indefinida
sin llevar ningún tipo de control ni criterio para poder hacerlo correctamente. Hay que saber introducir todo tipo de nutrientes en la cantidad correcta, del tipo correcto y en el momento del día concreto y correcto. Hay gente que piensa que se puede vivir perfectamente comiendo solamente proteínas y grasas. Y existen personas en el mundo que tienen por obligación que alimentarse casi exclusivamente de esto, de proteínas y grasas, como pueden ser los inuit, los esquimales, o sea, personas que viven en zonas concretas del planeta en los cuales es imposible que crezca vegetación. Entonces se alimentan solamente lo que son animales marinos o mamíferos que viven en esas latitudes o lo que sea. Entonces se alimentan básicamente de proteínas y de grasa. Pero no son las personas que más viven de este planeta, ¿vale? No son las personas que mejor salud tienen. No son las personas que mejor protegidas están, a pesar de que comen un montón de pescado que supuestamente tiene omega 3, que además es cardioprotector y también es bueno para el mantenimiento de nuestra funcionalidad cognitiva. Si lo que queremos es llevar una dieta saludable y equilibrada, cuantos más vegetales contenga nuestra dieta, mejor. ¿60% es mejor que 40%? Sí. ¿Un 80% es mejor que 60%? Sí. ¿Un 100% de vegetales es mejor que un 80%? También. Se lo digo yo, que por experiencia, yo llevo 11 años siendo vegano, sin introducir ningún tipo de alimentos animales, y mi salud es envidiable. Tengo 51 años y sinceramente me siento como si tuviese 20. Y la gente me pregunta, oye, ¿a qué es debido? ¿Cuál es tu secreto? Es que me volví vegano hace 11 años. No, hombre, venga ya, en serio. ¿Qué es lo que estás tomando? Dime lo que estás tomando, porque yo también quiero eso. No, no hay más. Me hice vegano hace 11 años. Así que ahora vamos a hablar de cosas que son necesarias y cosas que no son necesarias para intentar dilucidar qué es mejor, hidratos de carbono o grasa. No es necesario llevar una dieta keto para controlar los niveles de insulina en sangre, ni la sensibilidad insulínica en los receptores de membrana. No es necesario llevar una dieta keto para controlar los niveles de insulina ni la sensibilidad que ésta pueda tener en los receptores de membrana de las células. No es necesario comer hidratos de carbono de alto índice glucémico si no somos deportistas que justifiquen ese consumo. No es necesario comer un poquito más de proteína por si acaso, puesto que el exceso de proteína también es perjudicial. Y además, la proteína que nuestro cuerpo no utiliza puede transformarse a través de un proceso denominado neoglucogénesis que el cuerpo lleva a cabo para transformar aminoácidos procedentes de las proteínas en glucosa para ser utilizada como fuente de energía. Y si nosotros no utilizamos esa glucosa porque somos personas sedentarias, podemos terminar generando un exceso de glucosa en sangre procedente de la neoglucogénesis que mantenga elevada la insulina y que nos haga engordar. Y resulta que estamos comiendo proteína. Por lo tanto, comer demasiada proteína también nos puede hacer engordar. Y no es necesario poner en riesgo la salud para conseguir adelgazar. Te digo lo que sí es necesario. Es necesario consumir entre un 25 y un 30% de las calorías que introducimos en nuestro cuerpo en forma de alimento procedentes de grasas saludables. Es necesario consumir una cantidad mínima de proteína dependiendo de cuál sea nuestro estilo de vida, de cuál sea nuestro peso, de cómo esté funcionando nuestro organismo. Es necesario, teniendo en cuenta todos estos factores, introducir una cantidad mínima de proteína para que nuestro cuerpo lleve a cabo todas sus funciones. También es necesario que alrededor de un 80%, como mínimo, de los alimentos que introducimos en nuestro cuerpo sean procedentes de vegetales, como pueden ser legumbres, verduras, hortalizas, frutas,
frutos secos, semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros consumimos de todo este grupo de alimentos un 80% de las calorías que ingerimos, nuestra salud será infinitamente mejor. Y si en vez de un 80 pasamos a un 100%, todavía mejor. Otra cosa, es necesario hacer ejercicios de fuerza para mantener un correcto funcionamiento hormonal. Y es necesario beber entre 2 y 3 litros de agua para que nuestro cuerpo esté mínimamente hidratado y todas las funciones corporales se puedan llevar a cabo. Ahora, hay que tener en cuenta que en sitios en los que hace mucho calor o si una persona suda mucho porque está realizando un trabajo muy demandante a nivel físico y está eliminando demasiado líquido en forma de sudor, obviamente habría que aumentar la cantidad de agua que introducimos en nuestro cuerpo. Por eso siempre es mejor llevar un tipo de dieta que podamos adoptar como forma de vida para el día a día. A ver, entonces, ¿cuáles son las ventajas de la grasa? Por un lado, tenemos que las grasas tienen un mayor tiempo de digestión que los hidratos de carbono, que las proteínas. Vamos a poner que los hidratos de carbono entre 1 hora y media y 2 horas ya están digeridos y fuera del estómago. En cambio, las grasas podrían tardar entre 3 y 4 horas en digerirse. Por lo tanto, si lo que queremos es comer menos, si lo que queremos es tener menos apetito entre horas, que nuestras digestiones tarden un poquito más para que no tengamos que comer tan frecuentemente y de 1 hora y media después de comer ya tenemos ganas de volver a comer algo, o a picar, o a coger un poquito Vale, eso lo podemos evitar comiendo mayor cantidad de grasa. Otra de sus ventajas es que introducir grasa en nuestra comida, por ejemplo, una comida que tenga hidratos de carbono, que tenga una cantidad de proteínas y que tenga una cantidad de grasa, harán que los hidratos de carbono, o sea, la glucosa contenida en esos hidratos de carbono, se absorba más lentamente por el intestino y pase al torrente sanguíneo de forma más sostenida y escalonada, sin generar grandes picos de insulina que nos harían engordar más fácilmente. Y quizás una de las ventajas más importantes es que de las grasas depende la fabricación de un montón de hormonas cruciales para el buen funcionamiento de todo nuestro organismo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los hidratos de carbono? A ver, si somos deportistas con una alta exigencia física, es obvio que los hidratos de carbono pueden ser grandes aliados. Otra de las ventajas de los hidratos de carbono es que nos pueden ayudar a potenciar el anabolismo. Por lo tanto, una persona que tenga casi como prioridad aumentar su masa muscular, pues le interesa generar ciertos niveles altos de insulina para potenciar ese anabolismo. Y otra cosa que la gente no suele tener en cuenta es que introducir hidratos de carbono evitaría en gran medida que nuestro cuerpo transformara parte de las proteínas que nosotros ingerimos en glucosa para tener algo de glucosa. Porque ya les adelanto, de nuestro cerebro, un 20% de las funciones que lleva a cabo el cerebro dependen exclusivamente de la glucosa. Por lo tanto, nuestro cuerpo necesita algo de glucosa sí o sí para que el cerebro pueda llevar a cabo ese 20% de sus funciones. Y si nosotros no introducimos nada de hidratos de carbono, va a tener que conseguir glucosa a través de la neoglucogénesis. Por lo tanto, esa proteína que nosotros estamos tomando pensando que es para fabricar solo masa muscular, pues el cuerpo la estará transformando parte en glucosa para poder abastecer esas funciones concretas del organismo con glucosa que es necesaria. Y entre las muchas desventajas que tienen los hidratos de carbono están, por ejemplo, que si los usamos sin criterio, de forma anárquica, sin tener en cuenta el momento en el que introducimos hidratos de carbono, el tipo de hidratos de carbono que introducimos y la cantidad de hidratos de carbono, o sea, la carga glucémica de esa comida, sin tener en cuenta eso, podemos terminar causando grandes perjuicios para nuestra salud.
Otra de las desventajas de los hidratos de carbono es que cuando se eleva la insulina, activa la vía mTOR. A ver, para explicarlo de forma sencilla, nuestro metabolismo tiene dos vías de funcionamiento, la anabólica, que es la mTOR, y la catabólica, que es la AMPK. Pues para adelgazar o para mantener el peso controlado, para no engordar, nos interesa estar la mayor parte del tiempo con la vía AMPK activa, ¿vale? No todo el tiempo, porque si no estaríamos destruyendo, además de grasa, otras cosas, ¿vale? Una es catabólica, de destrucción, el AMPK, o sea, destruye la grasa para obtener energía, eso es interesante, pero destruir el músculo para obtener energía no es interesante, por lo tanto, no se puede mantener activada la vía AMPK todo el tiempo, ni la vía mTOR, porque mantener la vía mTOR, que mucha gente habla de mantener la vía mTOR para crecer, la vía mTOR es la responsable del crecimiento tumoral. ¿De verdad te interesa tenerlo activo todo el rato? Yo, ahí te lo dejo. Otra de las desventajas es que el exceso de hidratos de carbono puede terminar generando una resistencia insulínica. Y además, si acostumbramos a nuestro cuerpo a comer hidratos de carbono todo el rato, lo más seguro es que se termine siendo vago y no utilice correctamente las grasas aunque tenga que hacerlo. Y al contrario de lo que sucede con las grasas, cuyo vaciado gástrico, o sea, la rapidez con la que se digieren, es más lento, los hidratos de carbono, al digerirse rápido, lo que hace es generar una subida de glucosa, viene la insulina, arrastra con la glucosa, genera una hipoglucemia reactiva y a la hora y media, 2 horas necesitamos comer sí o sí. Con lo cual, esto va a hacer que comamos más de la cuenta y además picando entre horas. Y normalmente picando cosas que no deberíamos, porque nadie se pone a picar un apio. Bueno, pues con esto he intentado aclarar ciertas cosas. Los hidratos de carbono son necesarios en las cantidades correctas, en el momento correcto y del tipo correcto. Si no sabes hacerlo, ponte en manos de un profesional. Las grasas son necesarias, pero no son la panacea para adelgazar, puesto que si tu gasto energético, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, una chica de 60 kilos, que trabaja en una oficina, por ejemplo, no practica deporte porque dice que no tiene tiempo, porque tiene 2 niños en casa, porque tiene un montón de cosas que hacer y tiene que cuidar a su madre enferma, lo que sea, un montón de cosas que pueden suceder en la vida. Entonces, no tiene tiempo o no tiene ganas de ir a entrenar. ¿Ok? Por lo tanto, no hace deporte, no hace ejercicio y ponemos a sumar todas las calorías que gasta a lo largo del día con todas las funciones corporales de su cuerpo, el tipo de trabajo, todo lo que hace en casa, el movimiento para planchar, para lavar la ropa, para barrer, para todo, para sacar al perro a pasear, todas estas cosas las sumamos y dan como resultado un gasto energético de 2.200 calorías, por poner un número, ¿vale? Y resulta que como a esa mujer le dijeron que no era importante contar las calorías, pues ella come pensando que todo es correctamente porque es pollo a la plancha, verduras a la plancha, pero que contienen unas calorías y que sumas todas esas calorías de todo lo que ingiere a lo largo del día y son 2.600 calorías. Por ejemplo, ella habíamos dicho que quemaba con todo lo que hacía 2.200 y come 2.600. ¿Sería interesante contar las calorías en este caso, sí o no? ¿O va a terminar engordando por culpa de no contarlas? Va a terminar engordando. Todos los días le están sobrando 400 calorías que el cuerpo va a acumular en forma de grasa. Ya me dirán si es importante contar calorías o no. Vamos a poner que esa persona come solamente grasas y proteínas, pero come 2.600 calorías. 2.600 calorías procedentes de proteínas y de grasas, pero esa mujer quema solamente 2.200 calorías en todo el día. Sigue habiendo un excedente calórico de 400. ¿Va a engordar? Sí. Ese exceso calórico se transformará en grasa acumulada en nuestro organismo. Nuestro cuerpo está diseñado para eso. Está diseñado para que caloría que sobra se acumule en forma de grasa. Punto. Por lo tanto, si nuestro cuerpo tiene una orden primaria de supervivencia para que cuando lleguen periodos de inanición, o sea, de periodos en los cuales no hay alimento, podamos subsistir con la grasa acumulada, tiene como norma
Caloría que sobra, caloría que se acumula. Así que da igual si hablas de una cosa o si hablas de otra. El exceso calórico puede terminar engordando. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya sabes, si no te has suscrito, suscríbete ya. Si te gusta, pues dale a me gusta. Si crees que a alguien le podría interesar, compártelo. Y si tienes algún comentario, espero que sea constructivo, o alguna sugerencia sobre algún tema que te gustaría que hablara, pues hazlo en la sección de comentarios. Hasta el próximo vídeo.